Bien, esta noche que Dios continúe bendiciendo tu vida, querido joven amigo que me escuchas. Eh, hemos, eh, Estamos por el mes de junio y ya hemos finalizado 26 estudios de nuestro expositor. Y todos estos estudios han tenido que ver con la formación del carácter, con la formación de tu personalidad con respecto a la visión de Jesús. Antes de hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado y de lo que hemos aprendido, yo quisiera hacer una oración por todos ustedes, mis amigos, mis hermanos, como yo les digo, mis nietos, para que Dios nos guíe y siempre disfrutemos y aprendamos de su palabra. Padre, gracias te damos. En esta ocasión, Dios amado, vamos a leer un poco de tu palabra. Dios, esperamos que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, y que sea, Padre, para aprendizaje, para poner por obra lo que hemos aprendido, Dios amado, y para que tú te glorifiques en nuestras vidas y, Señor, puedas llevar la salvación a las vidas a través de nosotros. Creyendo en el Señor Jesucristo, quien dio su vida por cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bien, esos 26 estudios que hemos compartido han sido basados en temas que de una forma u otra están relacionados con ustedes jóvenes, con las diferentes inquietudes y preguntas que tenemos muchas veces y que por una razón u otra no nos atrevemos, ¿verdad?, a manifestar, o entendemos que son sencillas o que realmente pues las pasamos por alto, pero son bien importantes porque estos temas que hemos tenido básicamente van dirigidos, ¿verdad?, a una formación en la manera de nosotros pensar de la obra de Jesús en nuestras vidas, de lo que Jesús ¿verdad?, quiere hacer con nosotros. Eso tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero es importante que nosotros entendamos y maduremos en el Evangelio. Recordemos que una vez pasado los meses, pasados los años, pues se supone que nosotros vayamos obteniendo un conocimiento mucho más amplio y una visión mucho más amplia de qué es lo que Dios, ¿verdad?, quiere con nuestras vidas. En estos contenidos de los distintos temas que hemos estudiado, ha habido en la primera parte fueron varias preguntas, unas cuantas interrogantes que tuvimos a bien llevarles a ustedes para que entendamos, ¿verdad?, el propósito por cual nosotros debemos de actuar o servir a Dios, o el propósito que Dios quiere que nosotros nos desenvolvamos de tal manera que podamos serle útiles y llevar este mensaje, esta palabra, ¿verdad? Pero antes de eso nosotros tenemos que primero satisfacer nuestras dudas y formarnos una idea clara y precisa, ¿verdad? Porque recordemos que allá afuera hay un mundo que no entiende, que no sabe, que muchas veces los conceptos que nosotros tenemos de los cristianos y los conceptos basados en las creencias de nosotros, pues muchas veces ellos no las entienden, no las comprenden. Esas primeras preguntas o lecciones trataron sobre los siguientes. La primera de todas fue, ¿existe realmente Dios y es posible conocerle? En esa parte, todos nosotros recordamos que trataba sobre las distintas creencias, ¿verdad?, que tienen las personas
y que muchas de ellas lo que buscan es satisfacer, ¿verdad?, de tal forma que puedan vivir, como llaman ellos, libres, pero nosotros entendemos que realmente no son libres, son ataduras que tienen, pero ellos quieren tener libre acceso a todas esas cosas que ellos quieren, deseos de la carne, todas las cosas que les son a gusto a ellos, pues ellos pretenden buscar una religión o buscar algo que apoye la manera de ellos actuar y que no los condene. Esa primera pregunta en la que decía, ¿existe realmente Dios y es posible conocerle? Fue una de las primeras lecciones. La segunda lección fue, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Porque muchos piensan que solamente es un buen libro, que es escrito por un maestro, como dicen algunas sectas, pero realmente la palabra de Dios nosotros entendemos y sabemos que fue inspirada, ¿no? Todos estos escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo, y una vez nosotros comenzamos a buscar, a escudriñar la palabra, nos damos cuenta que es un libro perfecto, que es un libro que lleva al ser humano a pensar de una forma tan diferente y a vivir de una forma tan diferente a como lo hacíamos anteriormente, y de hecho cambia completamente el norte de nuestras vidas, ¿verdad? La revelación divina pues echa fuera toda duda, todo temor, todo aquello que nos desvía, ¿verdad?, del camino a seguir de la salvación. Había otro tema que decía, ¿por qué un Dios de amor creó un mundo tan lleno de sufrimiento? Y en esa parte ahí, que fue la lección, si mal no recuerdo, la lección número 3, hacemos la pregunta, ¿verdad? De hecho, el salmista en una ocasión escribe y también hace esa misma pregunta. Yo creo que muchas personas se hacen esa pregunta: ¿por qué, verdad, hay un mundo tan lleno de sufrimiento? Pero mire, Dios no quiere que nadie sufra, Dios no quiere que nadie esté triste, Dios nos quiere. Sin embargo, nos advirtió, ¿verdad?, que al tomar la cruz y seguirle, ¿verdad?, hay que negarse a sí mismo. Y el problema es que la gente confunde lo que es felicidad con lo que es la paz del Señor. Para mí son dos cosas completamente diferentes, porque la felicidad es un estado de ánimo que es momentáneo, que está sujeto a los deseos de nosotros, muchas veces los deseos de nuestra carne, y no está sujeto, ¿verdad?, al deseo de Dios. Sin embargo, la paz que Dios nos da es una paz que en medio de los problemas, en medio de los sufrimientos, en medio de las circunstancias, nosotros simplemente nos sentimos esperanzados, nos sentimos seguros de que nuestra alma irá a morar con el Señor, de que todo llegará a un momento en que pasará, de que Dios es el que nos sostiene y nos da la fortaleza a través de su Santo Espíritu, nos da la fortaleza para nosotros prevalecer en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y recordemos que el alma es eterna, el alma es lo que va a permanecer. Bien, luego de esto tuvimos otra lección, que es la número 4, que trataba o hacía la pregunta de que ¿es Jesús el único camino a Dios? Pues mira, para nosotros es tan obvio y tan certero el pensamiento de que a través de ese sacrificio de Jesús es que obtenemos la salvación, es que podemos ver, ¿verdad?, al Señor. En la misma palabra, ¿verdad?, nos ayuda a entender ese sacrificio tan hermoso que hizo Dios
que no lo merecíamos, ninguno de nosotros merecía, ¿verdad?, ese sacrificio, porque estábamos en pecado, porque habíamos heredado ese pecado, ¿verdad?, del hombre, y nuestro corazón, nuestra alma no buscaba nada bueno, sino que buscaba siempre satisfacer los deseos de la carne. Mientras, ¿verdad?, que al mostrarnos Jesús el camino, al mostrarnos Jesús el sacrificio tan grande que hizo por nosotros, nosotros no lo amábamos a Él nos amó primero, ¿verdad? Y todavía ama a los que no han nacido todavía, y ya ese pecado ha sido perdonado por la obra redentora de Él. No cometió pecado, cumplió la ley, y es el único, ¿verdad?, por el cual obtenemos la salvación. Para nosotros es motivo de paz, es motivo de esperanza, es un nuevo norte, ¿verdad? Y es una nueva rumbo que toma nuestra vida cuando pensamos en ese sacrificio que hizo Jesús. Verdaderamente, Jesús es el único camino, y la deidad de Jesús está demostrada a cabalidad, ¿verdad?, en las Escrituras y en la historia. Otra pregunta que había en esa primera parte de los primeros temas: ¿qué pasa con los que nunca conocieron, ¿verdad?, oyeron el mensaje de salvación? ¿Cómo serán juzgados esta gente? Pues esta gente van a ser juzgados de acuerdo, ¿verdad?, a su conocimiento. Muchos piensan, o nosotros mismos nos hemos preguntado, los indios, las personas que nunca oyeron este evangelio, ¿cómo Dios los va a juzgar, verdad? Pero Dios los va a juzgar de acuerdo a su conocimiento y a sus actuaciones, ¿verdad? Porque el hombre es un ente que aunque no se le diga, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Caín se escondió cuando Dios le preguntó por su hermano, ¿verdad? A ver, le dijo: la sangre de él clama de mí desde la tierra. Y él se escondió porque sabía que había hecho algo malo. Y en la conciencia del hombre siempre dice la Biblia, ¿verdad?, que el malo huye, ¿verdad? Y comentaba yo en esa clase, ¿verdad?, que cuando usted enciende la luz, las cucarachas se esconden porque las obras de las cucarachas son malas. Y cuando usted enciende una luz, ellas se esconden. Pues simplemente la persona, ¿verdad?, que comete algún acto que es contrario, ¿verdad?, a lo que Dios ha establecido, la misma conciencia le dicta, ¿verdad?, que hizo algo malo. Y que es motivo, ¿verdad?, de que no es aprobado de ninguna manera por la justicia aquí en la tierra, ni por la justicia divina. Otro de los temas que estuvimos hablando, preguntaba, ¿hay vida después de la muerte, verdad? Porque esa es la gran incógnita que tiene mucha gente, que han escrito libros hablando sobre eso. Y hay distintas enseñanzas o creencias de distintas religiones, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay vida después de la muerte, ¿verdad? El alma es eterna, el cuerpo es perecedero, pero el alma es eterna, y nosotros seremos resucitados, ¿verdad? Y Dios viene a buscar un pueblo lavado por su sangre, un pueblo redimido, ¿verdad? Y entendemos y sabemos claramente, ¿verdad?, que sí, que no todo termina ahí con la muerte. Para el creyente, ¿verdad?, pues hay una vida eterna, para salvación o perdición. Luego pasamos a una segunda parte y nos hablaba sobre el título, nos hablaba sobre los profetas para hoy. Fueron profetas que vivieron épocas difíciles y son profetas que sus enseñanzas nos ayudan hoy a nosotros lidiar con la problemática, con las cosas que estamos viviendo también, y por ende nos dan esperanza, nos ayudan a entender y nos siguen enseñando, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de lidiar o podemos lidiar con los problemas.
Primero fue el profeta Oseas y la lección trataba sobre el triunfo del amor. Allá en Corintios 13 ya nos da una descripción plena de lo que es el amor verdadero, ¿verdad? Pero este profeta, cuando leímos la historia de él, si ustedes recuerdan bien, él sufrió muchísimo, ¿verdad? Porque amaba a esta mujer que le fue infiel. Sin embargo, él la perdonó, fue y la compró nuevamente y la perdonó. Pero detrás de todo esto está la historia de Dios, ¿verdad? Con nosotros. Cómo nosotros, siendo, ¿verdad? Tan infieles con el Señor, que le fallamos tanto, cómo el amor de Él nos cubre y cómo el amor de Él, ¿verdad? Nos redime, cómo el amor de Él nos da nuevas esperanzas, cómo nos levanta, cómo nos da nueva fuerza, nuevos ánimos, cómo su Santo Espíritu nos cuida, ¿verdad? Y nos perdona. Y la enseñanza que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Nunca creamos que hemos hecho algo que Dios no nos puede perdonar. Dios nos puede perdonar siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros nos permanezcamos fieles a Él y que nosotros, ¿verdad?, hagamos cuando oramos a Dios por todos los días, ¿verdad?, hacemos una pequeña confesión de las cosas que hemos dejado de hacer o por alguna razón u otra no hemos cumplido, ¿verdad? Y el Señor sabe todo y el Señor conoce todo lo que nosotros hacemos durante el día. Pero como un padre, cuando el hijo le confiesa que ha hecho algo y el padre ya sabía que había hecho eso, pero para el padre es motivo, ¿verdad?, de una reflexión interna y lo digo porque con mis hijas pasaba y yo creo que con todos los padres sucede, ¿no? Cuando el hijo le trae algo que ha cometido, que es lo que uno espera que suceda, pues uno piensa que mi hijo está madurando, que mi hijo no guarda secretos para mí y que simplemente desea ser perdonado. Y esa es la visión que tiene Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos perdona, nos levanta, nos indica el camino, nos trae luz a nuestra vida. Y el hecho de que hayamos sabido que lo hicimos mal es un indicativo de que nosotros pues realmente conocemos dónde está la verdad y al fin de cuentas, si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos, Dios, ¿verdad?, nos va a seguir bendiciendo en la manera, ¿verdad?, en que nos va a seguir ayudando a conocerle más, ¿verdad?, a entenderle más y a dejar que Jesús sea que ocupe nuestra vida, ¿verdad?, nuestro norte, que ocupe lugar en todas las decisiones que hagamos, sean de cualquier índole. Siempre hay que contar con el Señor porque es la manera en que lo hacemos correctamente. En otro tema que tiene esa segunda parte fue una experiencia transformadora y tuvo que ver con el profeta Isaías. Isaías tuvo una experiencia, una visión terrible con el Señor, ¿verdad? Isaías describió, recuerden que para el tiempo de Isaías todavía no se hablaba de Jesucristo, pero sí se sabía que iba a venir un Mesías y Isaías explica con lujo de detalles, ¿verdad?, cómo sería ese Mesías. Y es impresionante la manera en que Isaías lo describe. Tuvo una experiencia transformadora de tal manera que cuando uno lee ese libro de Isaías, realmente él hizo vio tantas visiones del futuro, cientos de años antes de que sucedieran, que verdaderamente uno tiene que pensar, ¿verdad?, que Dios andaba con él en una forma terrible, guiaba su vida y sus pasos y lo usó grandemente. Por eso es que habla de una experiencia transformadora, esa experiencia transformadora que todos queremos ver
tener en algún momento, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros necesitamos que como nuestro padre en algunas ocasiones se paraba frente a nosotros y nos hablaba, ¿verdad? Por decir así como en serio, ¿no? Como que reflexionásemos retrospectivamente de todo lo que hemos hecho en nuestra vida y que como que le demos un cambio a nuestra vida. Nuestros padres siempre andan detrás de eso, ¿no? De que nosotros, pues, porque ellos tienen una visión mucho más amplia de nuestra vida. A veces los jóvenes creen que saben más que el padre. Sí, es posible que en muchos temas, quizás por la novedad de lo que se aprende hoy día y de la tecnología y de muchas otras cosas, es posible que en algunos temas usted tenga más experiencia, tenga más conocimiento, pero la experiencia realmente la tienen nuestros padres por el periodo de tiempo que han vivido, por lo menos se supone que sea así, ¿no? Y que son más propensos a tomar decisiones muchas veces meditando más en las consecuencias. Y es por eso que a veces hay un choque entre jóvenes y padres, porque el padre tiene una visión mucho más amplia, ¿verdad? De los efectos de las decisiones que nosotros tomamos. A veces los jóvenes creen que sus padres son un poco fuertes, pero ningún padre quiere nada malo para su hijo, simplemente que a veces son cosas que chocan, pero que lo hacen basado en el amor que le tienen y en que todo lo que quieren es un bien para ustedes. Una experiencia transformadora es la que deseamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, para si estamos mal, como dice aquel himno, ¿verdad? Señor, si estoy mal, pues házmelo saber para poder a tiempo, ¿verdad? Tener una reflexión y enderezar mis pasos. La tercera lección que tuvimos en esa segunda parte de los profetas para hoy decía equipados para vencer. Era sobre el profeta Jeremías. Todos conocemos la historia de Jeremías, ¿verdad? Triste, un ministerio que para muchos quizás no hubo una conversión en ese ministerio de él, pero fue un ministerio exitoso y lo conocíamos por el profeta llorón, ¿verdad? Porque él llegó a sentir lo que sentía Dios por su pueblo, el dolor tan grande, ¿verdad? Y a pesar de que le predicó tanto y de que les advirtió tanto, como muchas veces nuestros padres, ¿verdad?, nos advertían tantas cosas, y muchas veces me libré yo de tantos males porque mi padre siempre estaba pendiente, y algunas veces a mí me chocaba las cosas que él me decía, pero realmente después de muchos años entendí que él estaba tomando la decisión sabia y yo estaba tomando una decisión apresurada que no iba a terminar nada bien. Jeremías, ¿verdad? Aunque no hubo una conversión en su ministerio, pero fue exitoso porque obedeció, y lo que nosotros tenemos que tener en mente es que Dios tiene siempre una visión más amplia de lo que nos rodea y puede que nos mande a hacer algo, ¿verdad? Que en el momento nosotros no lo entendamos, que en el momento nosotros creamos que no tuvo éxito la gestión que hicimos, pero Dios tiene un propósito con cada cosa. Luego, más adelante, ustedes van a ver en los últimos profetas que estudiamos, que eran personajes que cooperaron con el Evangelio, vamos a entender que Dios siempre tiene un propósito y que no necesariamente tiene que ser un ministerio que suene tanto, pero es que simplemente estemos atentos a la voz de Dios, a lo que Él nos quiere que nosotros hagamos en el momento que quiere que lo hagamos, ¿verdad? Ese equipados para vencer, Jeremías era un hombre tímido, tierno, compasivo, mas sin embargo, ¿verdad? Dios fue el que lo usó, Dios fue el que le dio palabra y Dios fue el que estuvo con él todo ese tiempo, dándole fuerzas para él poder completar, ¿verdad?, la obra que el Señor quería que hiciera. Después conocimos en la cuarta lección el profeta misionero, que fue Ezequiel, llamado a predicar a los suyos, ¿verdad? Es triste porque, ¿verdad?, la misma Biblia dice que no hay profeta en su propia tierra. Él le predicó a los suyos. A veces es fácil ir a predicar por allá lejos, ¿verdad?
donde no conocen, pero a él le tocó predicarle a su pueblo y el sufrimiento que él tuvo, ¿verdad? Los sinsabores que sucedieron ahí para él, pues Dios siempre te llama, pero te prepara para lo que ha de venir. Y Dios siempre nos fortalece, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos es que cumplir con lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Nosotros sabemos la historia ya de Jonás y de todos los demás que se negaban a hacer la voluntad de Dios, pero a la larga siempre Dios nos guía y nos da la fortaleza para que aceptemos, ¿verdad? Y se cumple la palabra de Dios. De una forma u otra, siempre la palabra de Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir. El profeta misionero fue Ezequiel. Teníamos otra lección que era la número 5, que era fidelidad a toda prueba. Y ahí vimos la historia de Daniel, ¿verdad? Con los 3 personajes que se negaron a comer la comida que había dictado el rey. Tal vez para el rey eso era una comida, un manjar, pero ellos entendieron que esa comida no era la que Dios quería que ellos utilizaran. Y de hecho lo demostraron de esa manera, no consumiendo esa comida y consumiendo la comida de ellos, y al final se veían ellos más fuertes y más saludables que los mismos de la comida del rey, porque ustedes saben que ahora mismo si en el mundo, vamos a ponerle, las fiestas que del mundo, que hay tanta cosa desagradable, bebidas y drogas y tanta cosa, y si usted se va a una fiesta de los pentecostales, que nos gusta comer mucho, ¿verdad? Y saludable, pues te va a notar que esa gente salen de allá destruidos. Y si no se destruyen por la comida, se destruyen quizás a cantazos. Sin embargo, aquí vemos, ¿verdad?, que la comida del rey para ellos no fue agradable, no era apropiada. Ellos insistieron en comer la comida de Dios. Todo lo que pasaron lo metieron al horno de fuego y todo esto. Pero detrás de todo, Dios se glorificó. Detrás de todas esas cosas, Dios, ¿verdad?, se reafirmó lo que ellos decían. Y salieron triunfantes porque hubo fidelidad a toda prueba. No se contaminaron con la comida del rey. Esto tiene que ver mayormente con las tentaciones, ¿verdad?, que tienen ustedes los jóvenes y las presiones a que son sometidos, que a veces pueden pasar por desapercibido para los adultos, pero para ustedes son prácticamente a veces un trauma, ¿verdad? Y es motivo de buscar más la presencia del Señor, de orar más, de permanecer fieles a Dios, porque a la larga siempre Dios nos da la victoria, ¿verdad? Todas las cosas a los que aman a Dios son para bien. Fidelidad a toda prueba. Luego vino una lección que fue la número 6, una duda razonable, ¿verdad? Una duda razonable. Del profeta Habacuc, ¿verdad? Se preguntaba por qué muchos malos, ¿verdad?, prosperan y muchos malos tienen aparentes victorias, ¿verdad? En una ocasión también David le preguntó esto al Señor, ¿verdad?, allá en los Salmos. Y Dios le dijo, no te preocupes, ellos a la larga ellos tendrán ¿verdad?, su merecido, como quien dice. Yo lo he vivido, yo he sabido, ¿verdad? Algunas veces pregunté al Señor el porqué de las cosas, pero orando al Señor me ha traído la paz a mi corazón, me he quedado tranquilo, confiado en el Señor, y Dios siempre me ha mostrado, ¿verdad?, que los que le amamos, a la larga todas esas cosas son para bien de nosotros, aunque creamos que en el momento es algo negativo, pero las cosas dan vuelta. Miren, las cosas del Señor, se lo digo, a veces lo que parece ser malo, a la larga, para uno es bueno. Y se lo digo yo he experimentado eso en mi vida, pero he confiado siempre en el Señor, ¿verdad? Aun cuando he pasado por momentos difíciles, siempre he confiado en el Señor y Él me ha dado, ¿verdad?, la paz interior, la fortaleza para entender también y aprender, ¿verdad?, que en todos esos momentos siempre Dios nos acompaña.
una duda razonable. Vivir sujetos al Espíritu de Dios nos traerá justicia a su debido tiempo. Confían plenamente en tiempos difíciles. Otra lección, que fue la número 7, fue descuidos costosos. Tenía que ver con Ageo. Mire, todos estos tiempos que hemos pasado recientemente, que nos han cambiado la manera de vivir. Mire, si usted se fija, todas estas lecciones yo las he aplicado a este tiempo que hemos tenido tan difícil, ¿verdad? Para todos nosotros. Para ustedes jóvenes no ha sido fácil estar en la casa, metidos allí, un tiempo prolongado, cambiar la manera de estudio, andar con máscaras, que eso nosotros lo veíamos antes quizás en noticias de China, pero nunca íbamos a pensar que todos íbamos a caminar con máscara. Yo nunca pensé que iba a ir al banco con máscara y me iban a dar dinero, ¿verdad? Pero las cosas son así. Y nosotros hemos aprendido a lidiar con eso, ¿verdad? Dios nos ha dado, ¿verdad?, la sabiduría, la fortaleza de poder lidiar con toda esa situación, ¿verdad? Y que tengamos un rayo de esperanza, un rayo de luz para nosotros en tiempos difíciles. Dios tiene que ser el timón de nuestras vidas, porque solo así habrá paz y orden en nuestra vida. Bueno, esas fueron las 7 lecciones de la parte 2. La parte 3 tenía que ver con la cuestión de las drogas, ¿verdad? La deselución de las drogas. Entramos en unos cuantos temas. Dentro de ese tema entramos en unas cuantas lecciones, unas 6 lecciones también, que trataban sobre un programa de prevención, ¿verdad? Y hablaba de la sabiduría de Cristo y la importancia de prestar atención y hacer las cosas en el momento oportuno, de uno obedecer, ¿verdad?, a los padres, a Dios primeramente, ¿verdad? Y entender qué cosas no nos convienen a nosotros, qué decisiones saludables podemos tomar cuando mami y papi no están allí, que a veces somos tentados de una u otra forma por estos individuos que a veces vienen a ofrecernos este tipo de drogas y eso. Y lo digo por experiencia, porque en la escuela siempre pasaba eso. ¿Qué decisión sabia podemos tomar en ese momento? Y no hay otra decisión sabia que no sea la basada, ¿verdad?, en el Señor, para preservar nuestra vida, porque Cristo nos da la sabiduría y nos da, ¿verdad?, la fortaleza para uno hacer las cosas que debe hacer sabiamente. Un programa de prevención era esa primera lección. La segunda lección era una victoria sobre la adicción, ¿verdad? Hablábamos del vacío que a veces existían en algunas personas, y estos individuos aprovechaban ese momento difícil, ese momento de crisis en la vida de los jóvenes, ¿verdad?, para entrar. Pues Satanás es muy astuto y aprovecha todos esos momentos difíciles que tú tienes para presentarte esas cosas. Satanás se presentó a Jesús en la tentación en los momentos difíciles del Señor, ¿verdad? Ya cuando estaba también ayunando, se le presentó y le dijo: diga a esas piedras que se conviertan en el pan, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Allá se presentó también y le dijo: mira, todo esto será tuyo. Y todo esto, mira si es mentiroso, pero todo eso era del Señor, porque todo es de Dios. Él estaba ofreciendo lo que ya es de Dios a Jesús. Todo esto será yo si postrado me adorare. O sea que el Satanás es un mentiroso y te dice que te va a sacar de esa situación. Bueno, lo que te hace es que esa droga por unos minutos te pone fuera, ¿verdad?, de todos los sentidos, y no sientes la presión, pero luego de eso entonces tienes la presión del problema que tenías, más la tensión del problema de que está siendo ya adictivo a las drogas. Y hay que tomar decisiones sabias, fuertes, prudentes, ¿verdad? Y hay el texto de la Biblia que te dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y sobre todo de dominio propio, que es bien importante en el cristiano, tener dominio propio, porque todas estas tentaciones, todas estas cosas que vienen, ¿verdad?, a tratar de socavar lo que Dios ha hecho ya en nosotros, Él quiere derrumbarlo.
por una mala decisión. Pues no le damos esa oportunidad al enemigo, porque arruinaría nuestra vida y de los que nos rodean, ¿verdad? Es una victoria sobre la adicción. Limpio de alcohol y drogas fue la tercera lección que tuvimos en esa parte 3, que era la seducción de las drogas. Limpio de alcohol y drogas, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que una persona para desintoxicarse, pues es un proceso largo, a veces tedioso, en la cual ellos recaen nuevamente. Pero cuando Dios hace a una persona libre de alcohol y drogas, Dios limpia completamente esa persona de adentro hacia afuera y la convierte en una nueva persona. Yo he visto testimonios de gente que ha dejado las drogas, que ha dejado, inclusive le ha cambiado la mentalidad de ser un asesino a ser una persona dócil, humilde. Y hablamos de todas estas personas, ¿verdad? Como Nicky Cruz, con todos los que han cambiado así, que han sido después de bendición para las almas, y Dios ha hecho grandes cosas con ellos cuando se han puesto en las manos de Dios, ¿verdad? Libre de alcohol y drogas. Verdaderamente, la persona que está en alcohol y en las drogas está atado, ¿verdad? Pero hay que reconocer el origen de los ataques del enemigo para destruir la familia, porque eso lo hace el enemigo, ¿verdad? Para destruir una familia completa, porque el joven cae en la droga, pero realmente el ataque es contra toda la familia, contra el núcleo del hogar, porque desea romper ese hogar. Y verdaderamente cuando están en las drogas, pues notamos eso, ¿verdad? Que la familia se desintegra y aún por generaciones todavía vienen arrastrando todavía esos dolores y ese sufrimiento de aquellos que en una ocasión no pudieron tomar una decisión sabia, que no pudieron ser firmes y fuertes, ¿verdad? Y resistir los ataques y los dardos del enemigo. Había otra lección que era la número 4, decía lugares libres de humo, ¿verdad? Hablábamos sobre el carácter y la actitud y la disposición sobre nuestro cuerpo para no ceder ante la tentación o la presión, porque hay sitios que ustedes van que es tan normal que la gente esté en uso de estas cosas y que miran con desdén a las personas que no se unen a ellos, porque ellos creen que eso es lo correcto, pero realmente libre de alcohol y droga es lo que debe estar nuestro cuerpo. Debemos nosotros, porque el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros debemos de cuidarlo, porque para que Dios habite en él. Dios no va a habitar en un cuerpo que esté sucio, Dios no va a habitar en un cuerpo, ¿verdad?, que esté sumido en el alcohol y en la droga, porque no tiene pleno conocimiento ni tiene plena facultad de sus decisiones, y por ende es presa del enemigo, está atado a lo que el enemigo le dicte o le. Así que, queridos hermanos y amigos, vamos a interrumpir un segundito.